Muy buenas noches, una semana más, bienvenidos a Punto de Vista. En este programa vamos a hacer ya ese ciclo de entrevistas preelectorales que les hemos venido ofreciendo con todos los candidatos a la alcaldía de Estepona. Hoy terminaremos este ciclo de entrevistas, como decía, con el candidato del partido Estepona a la alcaldía de Estepona, con el PES, José Ignacio Crespo, y con el candidato del Partido Socialista, David Valadez, que vendrá después, los dos candidatos de las dos fuerzas que fueron más votadas en las últimas elecciones municipales. Vamos a dar la bienvenida, en primer lugar, a nuestro invitado esta noche, nuestro primer invitado, José Ignacio Crespo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Y nuestros compañeros que habitualmente nos acompañan aquí en Punto de Vista. Juan Carlos Pajares, muy buenas noches. Buenas noches, Manuel. Y José Herrera, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Bien, en primer lugar, señor Crespo, yo le tengo que hacer una pregunta que quizá muchas personas también se están haciendo. Usted durante este mandato se ha visto afectado en un proceso judicial con motivo del caso Astapa, y yo no sé si quiere hacer alguna reflexión o lanzar algún mensaje a los ciudadanos relacionado con este asunto. ¿Qué nos puede decir? Hombre, es cierto e incontestable que he estado y que seguimos incursos algunas personas en un caso judicial, pero creo que eso no es la razón. Es una razón para no presentarse a unas elecciones. Entiendo que en la vida hay que dar la cara. Yo me siento absolutamente inocente de ese caso. Creo que fundamentalmente ha sido una guerra entre dos familias de un mismo partido político, y las consecuencias han sido pues una gran catástrofe para Estepona. Pero entiendo, insisto, que en la vida hay que estar a las duras y a las maduras, y hay que dar la cara. Entonces a mí me parece una cobardía en este momento replegarse a los cuarteles de invierno. Me parece que ya no solamente por recurrir a la tan manida expresión de la presunción de inocencia que todos tenemos, sino que a mí me da la impresión de que debe ser muy fácil acabar con un adversario político con quien no puedes en las urnas simplemente denunciándolo. Y claro, a mí el doble lenguaje que utilizan algunos partidos políticos respecto a no voy a pactar con imputados, y luego resulta que en sus propias listas en el ámbito nacional tienen más imputados que nadie, pues me parece sorprendente. Por tanto, yo creo que hay que tener siempre el mismo lenguaje, y nosotros siempre hemos dicho que el estar incurso en un procedimiento judicial mientras no se demuestre lo contrario, pues no te inhabilita para, evidentemente, formar parte de una candidatura, y además en una etapa como esta, tan importante para mí. Me parece que es la etapa que tenemos que estar todos empujando, porque es la etapa en la que hay que poner fin a la crisis económica. Muchas gracias. Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué propuesta presenta el PES en esta candidatura? Bueno, sería muy largo, Juan Carlos, explicarte el programa sucintamente, pero te voy a decir a grosso modo. Perdón, José Ignacio, estaría bien que hablásemos un poco de la candidatura, de la lista electoral que el PES presenta a las elecciones. ¿Cómo es? Bueno, es una candidatura totalmente renovada, porque me parece que repetimos 3 respecto de 2007. Es una gente, un 80% esteponeros. Hay un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Además parece que está buscado a propósito, 15 mujeres y 15 hombres. Es una media de 42 años, que me parece que es una edad muy buena, con la suficiente experiencia, pero a la vez pues con la juventud y con la ilusión que tiene que tener. Y me parece que son gente muy, muy ilusionada con la nueva etapa, y pues presentar un proyecto bueno y hacer un gran equipo. Buenas noches, José Ignacio. Buenas noches, José. ¿Cuál piensa que son los principales retos a resolver por el próximo mandatario? El principal de todos es el paro, esto está claro, ¿no? Nosotros hemos propuesto la creación de una concejalía de empleo, porque entendemos que esa tiene que ser la concejalía estrella en el próximo mandato. Una concejalía que esté pues protagonizada o encarnada en una persona con fuerza política, que tenga además, que esté muy equipado en el sentido de que tenga plenos poderes para estar interconectado con la Delegación de Urbanismo, con la Delegación de Infraestructura y Obras, con la Delegación de Servicios, es decir, alguien que realmente decida sobre la contratación en la ciudad. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque la capacidad que tenemos en Estepona de generar el empleo, todos los puestos de trabajo que generemos tienen que quedarse en Estepona. Esto es una cuestión que parece de perogrullo, pero no está sucediendo así. Es decir, si nosotros desde el Ayuntamiento estamos creando empleo, estamos generando obra, estamos generando contratos de servicios, y resulta que cuando se lo adjudicamos a una empresa de fuera, en muchos casos, la empresa se trae prácticamente la totalidad de los trabajadores y simplemente contrata a unos pocos aquí, pues nunca vamos a poner, evidentemente, las soluciones, y siempre estaremos creciendo. A mí, cuando realmente me dicen que desde un ayuntamiento no se puede hacer mucho para luchar contra el paro, es que me parece una falacia. Me parece que si realmente exigimos y vigilamos que en todos esos contratos se cumpla lo que yo estoy diciendo, yo estoy convencido que combatiríamos de una manera bastante eficaz el paro. Y yo creo que hay que hacerlo. Juan Carlos. Bien, usted sabe, es una pregunta obligada que tenemos aquí desde que hemos empezado el programa, ¿la situación económica actual del Ayuntamiento de Estepona?
Bueno, la verdad es que saberla no la sabemos porque no nos han dado las cifras. No nos han dado las cifras. Entonces, sería imposible cuantificarla. Yo creo que la única persona que debería saberlas es el señor alcalde, que no nos la ha trasladado. Pero lo que sí, no hace falta saberla con exactitud. Simplemente hay que saber que tenemos un gran déficit y que tenemos una situación que no podemos pagar las nóminas, que se está recurriendo de una forma, yo entiendo que ilegal, a los fondos urbanísticos. Y como yo he explicado, los fondos urbanísticos ni son nuestros ni son ilimitados. Es decir, a mí me preocupa cuando se acabe ese fondo, ¿qué va a suceder? Resulta que ahora mismo las nóminas están ocupando la práctica totalidad de los ingresos corrientes, los ingresos por impuestos. ¿Qué hay que hacer? También lo hemos dicho. En este momento hay que operar una reducción de la plantilla municipal y esto es absolutamente imprescindible si queremos sostener el ayuntamiento. Si no se hace eso, dentro de muy poco tiempo la gente no va a poder cobrar. Y lo que no podemos hacer, insisto, es disponer de unos fondos urbanísticos que los tenemos en depósito. No son nuestros, es una garantía. Claro, dentro de poco se van a acabar y cuando haya que pagar las nóminas, los trabajadores del ayuntamiento estarán todos sin cobrar. Por tanto, es urgente una reducción de la plantilla que yo estimo en torno a un 25%. José. Sí, ¿pactaría con el PSOE o con el PP? Yo la verdad es que estoy muy escarmentado en muchos pactos. Creo que Estepona no necesita pactos, lo que Estepona necesita es un equipo uniforme. Yo solamente pactaría bajo una premisa, y es porque fuese absolutamente imprescindible para la gobernabilidad de la ciudad. Solamente bajo esa premisa. Y, lógicamente, respetando las líneas fundamentales programáticas nuestras, entre las cuales, evidentemente, figura la Concejalía de Empleo. En ese caso, y si fuese imprescindible, nos plantearíamos algún tipo de pacto. Antes, perdón, señor Crespo, ha comentado que reduciría la plantilla municipal. ¿De qué forma se haría? Un ERTE. Yo creo que la forma más factible es un ERTE. Es una situación temporal, evidentemente, hasta que se produzca el equilibrio entre ingresos y gastos. Es que, de lo contrario, vamos a perjudicar a la totalidad de la plantilla. O sea, es un espejismo lo que hemos estado manteniendo hasta ahora. Es un espejismo porque el señor Valadez ha recurrido a los fondos urbanísticos, pero vuelvo a decirlo, no son ilimitados. Independientemente de la legalidad o ilegalidad de la medida, no son ilimitados cuando se acaben, que están a punto de terminarse porque se recurre a ellos constantemente. ¿Qué hacemos? Yo creo que lo normal sería, y si usted me pregunta por dónde hay que cortar o qué criterios hay que aplicar, pues claro, a ver si resulta que al final cada uno quiera arrimar el asco a su sardina. No, aquí habría que aplicar un criterio cronológico que parece el más objetivo. Yo también recuerdo que en el año 2007 adoptamos un acuerdo que era un acuerdo de punto final. Incluso se escenificó con un entrechocar de copas de cava en el propio pleno, porque se había acordado la inclusión de los trabajadores de las empresas en el ayuntamiento, pero a 1 de enero de 2007, es decir, los que estuviesen regularizados a esa fecha, se ha seguido contratando a mucha gente. No sabemos cuánta, porque no nos han dado los datos, pero ¿quién la ha contratado? ¿Cuánta gente se ha contratado? Es decir, yo entiendo que si se acordó, si se alcanzó un acuerdo de punto final, era para que no se siguiese contratando, porque la famosa frase aquella que esto es un monstruo que hemos creado entre todos, se repitió profusamente, sin embargo aquí se le ha vuelto a saltar a la torera. Y me da la impresión de que después de aquel acuerdo tuvo que haber del orden de entre las 250 y 300 contrataciones. Entonces, insisto, el criterio que habría que aplicar sería el puramente cronológico, que me parece el único objetivo. Juan Carlos. En decremento de lo que estamos hablando, hay 9.200 desempleados más o menos en Estepona, ¿no? En el ayuntamiento trabajan 1.300 personas más o menos. Correcto. ¿No? Que son 1.300 familias. Si usted reduce un 25%, estamos hablando que de 200 a 300 personas serían despedirlas del ayuntamiento, ¿no? Incrementar las arcas del desempleo, ¿no? En este caso, subirlas. Aquí yo creo que lo que se trataría era de intentar buscar soluciones para que no se suma el paro y sí pueda seguir viviendo esas 1.300 familias por lo menos bien, ¿no? Hay formas creo que hay formas que se pueden hacer y se pueden estudiar para que ese 25%, en vez de despedirlo, se pueda reducir en otros aspectos, ¿no? Me parece que tenemos que dar ejemplo todos. Quiero decir, si cuando yo hablo de la plantilla municipal, entiendo que los primeros que tienen que aplicar un plan serio de saneamiento son los políticos. Eso está clarísimo. De hecho, se aprobó uno en el ayuntamiento. Esta corporación no lo ha atendido. Se aprobó por mayoría y no se ha aplicado.
un plan de saneamiento que implicaba que todo el mundo tenía que recortar, que los cargos de confianza, que los coches oficiales. Nunca se llegó a aplicar, a pesar de que estuvo la mayoría. Yo hablo de una medida provisional, Juan Carlos, pero claro, es que es muy difícil poner parches. Yo podría decirte aquí, bueno, vamos a ver si con jubilaciones anticipadas. Esto es mentira, Juan Carlos, es decir, es mentira. Lo que hay que intentar es que ese ERTE sea lo más corto posible en el tiempo. La gente no se queda desamparada. Y claro, dices, claro, puede aparecer un contrasentido, porque por una parte propones la creación de una concejalía de empleo para reducir el paro y por otra, sí, pero es que tenemos que pasar ya también a la gente no a cargo de los contribuyentes. Es que al final va a haber que subir los impuestos. Yo prefiero que sean a cargo del Estado temporalmente que a cargo de los ciudadanos de Estepona, que están cansados ya de que se suba el IBI, de que se meta la tasa de basura, de que los impuestos en general han subido. Y es otra de nuestras líneas programáticas. Si no recortamos, subimos impuestos, porque esto es como una manta. Si queremos taparnos la cabeza, se quedan fuera los pies y viceversa. Entonces hay que tomar una medida seria, pero temporal. Porque si no tomamos una medida seria, Juan Carlos, ¿qué va a pasar? Que va a ser un parche, que vamos a seguir exactamente igual y que al final va a ser más drástica la medida. Yo creo que en este momento es, efectivamente, garantizarnos de que esas familias no quedan desamparadas, no quedan sin cobertura, porque de hecho no quedan sin cobertura, e intentar regenerar el tejido empresarial lo antes posible para que realmente podamos ir recuperando a esa gente. Ahora, lo que no podemos hacer es mandar a unas personas al paro y seguir contratando en el ayuntamiento. Esto sí me parecería algo absolutamente lamentable. Sería cerrar totalmente la puerta a la contratación. José. Sí. ¿Se siente apoyado por el pueblo de Estepona? Hombre, eso te lo voy a decir el día 22, ¿no? El día 22 de mayo. Mira, yo decía una vez en una entrevista que hacía que me hace mucha ilusión cuando alguien viene a darme un abrazo. De la misma manera que me pone muy triste cuando percibo, simplemente, yo soy una persona muy intuitiva, percibo que alguien siente algún tipo de desagrado o que a veces lo he sentido, ¿no? Quiero decir, entonces, bueno, yo creo que el político, si es un político de verdad, se nutre precisamente del abrazo, de la palabra de ánimo y se lacera pues eso, una mirada de desconfianza que además por otra parte es natural con todo lo que se ha visto en los medios de comunicación y todo lo que se ha trasladado y que yo lo comprendo, ¿no? O sea, a iguales partes. Me emociona mucho cuando me vienen a animar y me duele cuando veo que alguien, pues a lo mejor sin preguntarme, porque prefiero que me pregunten o que me acusen, me digan, usted tal, y yo tengo tiempo de explicarme o de tratar de dar una explicación que puede convencer o no, pero yo me explico. Pero aquellas personas que de pronto te miran así un poco con recelo y que no te preguntan, pues sí me duele. Juan Carlos. Al hilo del empleo, sobre el tema de las empresas de la localidad, el PES, ¿qué va a hacer con estas empresas que lo que está diciendo, y lo han dicho en varias publicaciones, que el ayuntamiento tiene mucha deuda con proveedores de la localidad, que están casi en la quiebra y que actualmente necesitan el apoyo del ayuntamiento? Yo te diría dos cosas por resumir, Juan Carlos. Mira, por una parte, nosotros hemos hecho unas alegaciones a los presupuestos municipales que se han atendido, por la cual una de ellas era precisamente que se destinasen 5 millones de euros a pago de proveedores. Esto parece ser que al final en el pleno donde se aprobó el presupuesto se admitió esa alegación. Por lo tanto, bueno, no sirve para enjugar completamente la deuda, pero es una inyección razonable. Y por otra parte, creemos que es obligatorio aflojar la presión fiscal sobre los comerciantes y empresarios, y por eso en el programa proponemos, aparte de la bajada del IBI, para adaptarlo precisamente al verdadero valor de nuestras propiedades, que en este momento estamos totalmente, Hacienda piensa que somos más ricos cuando somos más pobres realmente, la eliminación de la tasa de basura y la reducción de todos los tributos municipales que gravan directa o indirectamente la actividad empresarial o comercial. Es decir, yo creo que en este momento a quien hay que proteger, bueno, todos son dignos de protección, pero el empresario, el que puede crear empleo, a ese es el que hay que ayudar, ¿no? Y creo que es obligatorio, inaplazable, una reforma a fondo de la Concejalía de Comercio. Lo digo con toda claridad, la Concejalía de Comercio lleva muchos años atascada y eso hay que cambiar, hay que hacer un cambio radical de políticas y de personas ahí. Son muchos los empresarios y comerciantes que vienen a decirme que eso no funciona. Y voy a decirlo de una forma muy suave. Eso hay que cambiarlo, darle la vuelta como un calcetín.